Es poquito lo que vamos a ver hoy, la verdad es que es muy poco, pero vamos a leer. Em, Abran sus Biblias, por favor, en Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. No me quiero despedir de la carta tan rápido. Mm, Bien, Gálatas capítulo 6. Dígame cuando estén ahí, por favor. ¿Todos están? Bien. Gálatas 6. Muy bien. Vamos a leer juntos hasta el versículo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Señor, no hay nada en lo que podamos sostenernos. Um, Tú sabes todo de nosotros, Señor, y quizá hoy menos que nunca. Um, Gracias, Señor, porque tú nos llevas a una verdadera humillación, Señor, a una verdadera necesidad, Señor, de quién tú eres y un reconocimiento, Señor, de que sin ti verdaderamente no podemos hacer nada, Señor, nada. Um, Repetimos de memoria Juan 15, separados de ti no podemos hacer nada, pero verdaderamente cuando tú obras y nos muestras esta verdad, es que podemos decir verdaderamente no puedo hacer nada sin ti, Señor. Nada. Señor, te pedimos gracia como iglesia, te pedimos que nos ayudes a crecer en esta área tan importante, Señor. A veces nos enfocamos en cosas tan superfluas, tan vanas, Señor. Y perdemos de vista aspectos tan importantes, Señor, como el que está aquí. Ayúdanos, por favor, danos gracia y que podamos crecer como hermanos en esto que tanto te interesa a ti, Señor, que es el amor unos a otros y el llevarnos cargas unos a otros, Señor. Ayúdanos, por favor. Guíanos, enséñanos y toma control de este tiempo. Te lo rogamos y lo pedimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Estas últimas semanas hemos podido estudiar acerca de lo que es eh, nuestras relaciones entre creyentes, ¿no? Nuestras relaciones entre hermanos, ¿no? Es decir, cómo Él quiere que yo me conduzca con los demás hermanos, ¿no? Y bueno, tú y yo debemos saber qué espera de Dios de nosotros como sus hijos. Y Él no quiere nada más que nos reunamos aquí corporativamente, ¿sí? Porque a veces como que ya cumplí, ya fui a la reunión, ya estoy ahí. Pero es más que eso, o sea, no nada más es reunirnos corporativamente en un lugar como este, donde nos reunimos a estudiar, a cantar, ¿no? A orar juntos, ¿sí? Todo esto es importante, es esencial, pero no es todo. Es esencial, pero no es todo. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios también nos ordena que como parte de su iglesia, como su cuerpo, nos relacionemos unos con otros en la manera correcta, ¿sí? Dios quiere que nos relacionemos unos con otros en la manera correcta. Ahí lo pediré allá, si me ayudan. Todos ubicamos bien el texto de Hebreos 10, 24 y 25, ¿no? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fíjate, ¿no? Algunos ya tienen por costumbre el dejar de congregarse, es lo que está diciendo, ¿no? Así como tienen costumbre tomar agua mineral o soda con la comida, algunos tienen por costumbre dejar de congregarse, es lo que está diciendo el escritor a los hebreos, ¿no? Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no?
Normalmente hacemos esto, de manera regular subrayamos la necesidad de reunirnos, ¿no? Es que hay que reunirse, ¿sí? Y decíamos que es vital, o sea, somos un organismo vivo. Quien es creyente aquí es un organismo vivo. Si tú no has creído en Cristo, no estás vivo, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero si has creído en Cristo y Dios te ha salvado, tú eres una persona viva, estás dentro de un organismo vivo, ¿sí? Y cuando estamos aquí en la iglesia, estamos juntos para pulirnos, ¿sí? Para servirnos unos al otro, a los otros. Estamos para ejercitarnos. Si están todos aquí, yo hago plática por aquí, plática por allá. No me gusta llamar mucho la atención, pero por favor ayuden. Es importante estar en este lugar para pulirnos, ¿no? Yo ahorita ya les doy una pulida, ¿no? Luego también me toca a mí, entre nosotros. Sí saben ustedes también que yo necesito de ustedes, ¿verdad? Bueno, eso venimos a este lugar, a pulirnos unos a otros. El pastor no está exento. Si usted viene conmigo y me dice, oiga pastor, oye pastor, oye Pietro, ¿no? Hermano, mira, yo veo esto, ¿cómo ves, no? Y me hablas con respeto, yo voy a agradecer eso, debería ser así, ¿no? Pero a eso venimos a este lugar, a pulirnos unos a otros, ¿sí? Venimos aquí también a ejercitar los dones que Dios nos ha dado. ¿Sí sabe que Dios les ha dado dones a todos? Él reparte como quiere, pero Él da dones a los suyos. Bueno, a eso venimos aquí. Sin embargo, el énfasis en el texto que acabamos de ver no está primariamente en el hecho de reunirnos en un local. Porque ¿qué pasa si este local se va? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, el énfasis está en que somos iglesia. Y entonces en cómo nos relacionamos como iglesia, cómo nos relacionamos unos con otros. Ahí está el punto en el texto que acabamos de leer, ¿sí? Hebreos nos dice que debemos considerarnos unos a los otros, ¿no? Para estimularnos a las buenas obras, ¿sí? Al amor y a las buenas obras. El texto nos llama a qué otra cosa, a exhortarnos, ¿no? A animarnos, ¿sí? Cuando vemos que aquel día se acerca, hermanos, aquel día se acerca. Tenemos que trabajar entre nosotros, exhortarnos unos a otros, ¿sí? Bueno, el ser parte de la iglesia de Cristo es un privilegio. ¿Para cuántos es un privilegio? Lo es, hermanos. O sea, inunda nuestro corazón de esperanza saber que hemos sido amados. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos. Yo no tengo que rogar al Señor que derrame su amor sobre mí, hermanos. Él ya derramó su amor sobre nosotros en Cristo, ya lo hizo, ¿sí? Entonces es un privilegio, Él se entregó, ¿sí? El ser parte de la iglesia, hermanos, es un privilegio porque nos sabemos amados. Efesios 5, ¿qué nos dice? Que Cristo se entregó por su iglesia, ¿sí? Él se entregó por su iglesia, murió por su amada, murió por su iglesia, ¿sí? Esto llena de esperanza nuestros corazones, ¿sí? Saber que nos redimió, pero aún así nos sigue lavando todos los días, nos sigue limpiando. ¿Cuántos experimentan eso? No es cosa de sentir, es que yo veo que Él me está santificando y me está limpiando progresivamente, ¿sí? Su palabra me sigue lavando, me sigue santificando. ¿Para qué? Porque un día nos va a presentar, un día va a presentar a su amada, ¿sí? A la iglesia, ¿sí? Sin mancha delante de Él. Y ya no vamos a cantar te veré, vamos a decirle te veo, Señor. Pero mientras esto sucede, mis amados hermanos, Él continúa entonces lavándonos, puliéndonos. ¿Y sabes qué elementos utiliza? Adivinan. A ti y a mí. A ti y a mí. A ti y a mí nos utiliza para limpiarnos, para pulirnos, ¿sí? Utiliza su palabra, pero uno de los elementos que Él utiliza es a nosotros para limpiarnos y pulirnos, ¿sí? Soberanamente el Rey, Dios Todopoderoso, ha decidido utilizar ciertos elementos para pulirnos. Y somos tú y yo, ¿sí? Pecadores, cada uno de nosotros, hombres y mujeres comunes que Dios ha querido utilizar para limpiarnos, para pulirnos, ¿no? Para ayudarnos a crecer en el amor y las buenas obras, ¿sí? Entonces, cuando yo aprendo esto, yo aprendo cómo vivir en comunión con otros hermanos en la fe, reflejando lo que un día vamos a vivir de manera real en su presencia ya en los cielos, ¿no? Pero eso es algo que nosotros podemos reflejar desde ahora. Yo no puedo esperar a que yo esté allá para entonces reflejar aquello. Yo ya estoy
en el plan de Dios, ya soy parte de su iglesia, yo soy parte de esto, ¿sí? Yo no puedo esperar entonces estar allá. ¿Sí? Yo tengo que tener esta actitud correcta, tomando el desafío de animarnos unos a otros. A mí, no, a mí dices, dame algo más fuerte. ¿Quieres un reto más fuerte? De participar en la vida de alguien más para que esté limpio, para que pueda caminar más como es digno. Ese es un gran reto. Bueno, los Gálatas, hermanos, estaban enfrentando este mismo reto de comunión unos con otros. ¿Sí? Los Gálatas estaban enfrentando este reto. ¿Sí? En vista de valorar qué es la iglesia y todo lo que implica, bueno, conlleva un reto. ¿Cuál es? El participar en la edificación de mis hermanos, en mi relación unos con otros, revisar mi conducta, ¿no? O sea, para los Gálatas era imprescindible revisar cómo estaba la conducta, cómo estaban ellos para poder ayudar a otros, ¿no? Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Pablo nos ha estado enseñando, como lo hizo con los Gálatas, mira el versículo 26 del capítulo 5, ¿no? Nos va a enseñar qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos de hacer en nuestras relaciones unos con otros. ¿A ti te importa este tema o quieres hablar de la bestia? ¿No? Este es un tema, fíjate, es un tema muy, a lo que me refiero es esto, es un tema por el que luego pensamos como que no es tan importante, pero para Dios es muy importante, hermanos. Es muy importante, es vital. Acuérdense que si seccionamos la carta, ya vimos la presentación de Pablo, ya vimos la parte teológica y esta parte de la carta está enfocada en la aplicación de esa teología. Es muy importante, ¿sí? Si ves ahí en el 5:26, ¿no? Se nos enseña qué es lo que debemos de hacer en el marco de esa comunión unos con otros. Hemos aprendido ya muchas cosas hasta este punto, ¿no? Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿no? Pablo nos ha enseñado ya acerca del amor, ¿estamos de acuerdo? Nos ha enseñado acerca de la libertad que en el amor, la libertad que tenemos para amar, ¿sí? Ahora, cómo de manera amplia y pura podemos amarnos unos a otros, hermanos, amor verdadero, amor puro en Cristo, ¿sí? Y por lo tanto, todos estos elementos que a nosotros nos alejan del verdadero amor, debemos de ubicarlos y rechazarlos. Ubicarlos y rechazarlos. ¿Qué cosas me alejan de poder amar a mis hermanos? Por ejemplo, la reunión dura y dale, ¿no? Pero el estar aquí muestra amor a mis hermanos. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Eso muestra. O sea, yo hice cosas de lado para estar con mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo vengo a edificarme y con lo que Dios me da, con los dones que Dios me da, puedo edificar a otros. Si yo sé que el partido de fútbol me va a alejar de amar a mi hermano, yo tengo que rechazar eso. Yo tengo que rechazar eso. ¿Sí? Nosotros tenemos una descripción preciosa del amor en 1 Corintios 13. Todos ubicamos el texto, ¿no? Como nos dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todos ubicamos ese texto, ¿verdad que sí? Pero muchas veces lo referimos o lo ubicamos en el contexto de matrimonio, ¿no? Entre un esposo y una esposa. ¿Sí? El asunto es que Pablo, cuando dio este texto a los corintios, ¿de qué estaba hablando? ¿Quién dice de los dones? Estaba hablando de los dones, ¿sí? Porque no se estaban usando en amor. Había orgullo, había vanagloria, había soberbia, ¿sí? Y en la iglesia, hermanos, en el marco de los dones, es donde el amor se ve muy, muy fluido, es donde resalta. En la iglesia, en el amor, ahí los dones, a través de los dones el amor es donde resalta, ¿sí? Es ahí donde yo de manera continua debo enfocar el hecho de que yo no debo guardar rencor, ¿sí o no? No debo de hacer nada indebido, no debo de gozarme de la injusticia, me debo gozar de la verdad, no debo tener envidia, debo sufrir si es necesario, hermanos. Debo sufrir si es necesario, ¿sí? No debo tener envidia. Debo tener mi mente preparada para que cuando yo escucho
algo de alguien, yo esté dándole un énfasis a las cosas buenas que hace esa persona y no las malas. ¿Sí? Entonces, en ese mismo contexto, entendemos que Pablo nos está diciendo en el versículo 26, no te hagas vanaglorioso, no. No estés buscando cómo proveerte ese deseo de que no, de llenar ese vacío por medio de pisotear a otros, ¿no? No trates de buscar cómo alabarte a ti mismo. Fíjate, eso es bien importante. No estés buscando ocasiones en cómo alabarte a ti mismo. ¿Qué dice Proverbios 27:2? No te alabes tú, que te alabe el extraño. O sea, no te alabes tú, ¿sí? Que te alabe el extraño. Uno puede estar solamente destacando cuestiones de mi carácter con los demás, ¿sí o no? Muy sutilmente, pero uno puede estar hablando del carácter propio delante de las demás personas. Pero eso no tiene nada que ver con la humildad que el Señor espera que un creyente tenga. Hablamos de eso, ¿no? El domingo, ¿no? En la oración estábamos mencionando para los que llegaron temprano, ¿no? Y acerca de que tenemos que estar escuchando lo que el Señor está hablando a la iglesia. Yo no puedo separar el domingo y lo del miércoles. No, yo tengo que estar escuchando qué está hablando el Señor a la iglesia, qué está hablando al corazón. Bueno, Dios nos ha estado hablando acerca de humillarnos, hermanos. Es lo que Dios quiere de un creyente. La Biblia nos dice que tenemos una guerra constante, ¿sí? Con la carne. ¿Cuántos experimentan esa lucha? ¿O nada más yo? ¿No? Todos, ¿no? Con el yo constante. Si tienes el espíritu, experimentas esa batalla con el yo, es constante. Por eso la Biblia nos dice constantemente que tenemos que crucificar el qué, el tú o el yo. El yo, ¿no? Tenemos que tomar nuestra cruz, ¿no? Cada día, ¿sí? Darle muerte al yo. Esa es la demanda del Evangelio. ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niegues a sí mismo, tome su cruz cada miércoles, ¿no? Cada día dice, ¿no? Cada día. Sígame, ¿no? Dios sabe que hay un grave peligro cuando en nuestras vidas le damos un énfasis a nosotros mismos. Cuando todo está centrado en nosotros, ¿sí? Hay un grave peligro en aquello y Dios quiere que Él sea el que nos controle por medio de su Espíritu Santo, no yo mismo, ¿sí? Es que mis amados, cuando nosotros vemos cuál es nuestra condición a la luz de la Escritura, ¿se acuerdan qué somos? Somos polvo, somos como neblina, ¿se acuerdan? Como la flor que hoy está y mañana se fue. O sea, cuando vemos quiénes somos delante de Dios, no hay lugar para la jactancia. Somos pecadores frágiles, débiles, dependientes de la gracia de Cristo. Y únicamente cuando tú y yo reconocemos la humildad, ¿no? Cuando reconocemos, perdón, nuestra debilidad y nuestra fragilidad, es que la humildad se manifiesta entonces de manera correcta delante del Señor. Y ahí es cuando en verdad nos podemos relacionar con Dios y con los hermanos. ¿Sí me siguen? Es ahí, hermanos. Es ahí. Ahí es. Ahí es. ¿Sí? Nosotros vimos que cuando la vanagloria crece en nuestras vidas, se manifiesta por un lado en irritación, ¿se acuerdan? Empezamos a provocar a los demás, ¿no? Empezamos a provocarlos sutilmente, pero empezamos a provocarlos. Empiezo a creer que yo soy mejor que los demás. ¿Sí? Quiero evidenciar y que quede muy claro que yo soy mucho mejor que los demás y tú no tanto. Así es como trabajamos, como nos conducimos, ¿sí? Eso me lleva a mí a contar historias de lo que hice en la semana y cuán grande soy, ¿no? O sea, fíjate, o sea, ahorita vamos a verlo, pero Dios conoce el corazón. Yo puedo decir, no, es que fui al súper y le prediqué a la persona que estaba ahí en carne y salchichonería, ¿no? Ok, Dios sabe cuál fue la evidencia, o sea, qué es lo que estaba en mi corazón. Pero también Dios sabe si lo estoy contando nada más para que los demás me escuchen y me conozcan y vean lo que yo estoy haciendo. Es un ejemplo, ¿no? La finalidad es que yo me vea muy grande y tú muy pequeño. Y eso está mal, ¿no? Por otra parte, se manifiesta la vanagloria como, ¿se acuerdan? Ahí dice el versículo 26, como envidia. O sea, tú no tienes derecho a tener lo que tú tienes. O sea, no deberías tener tú eso. Yo debería tener eso. Yo lo merezco más que tú. Háblese de cosas materiales, háblese de dones, ¿no? Que el Señor puede dar, de diferentes cosas. Así es como se manifiesta la vanagloria, ¿sí? Yo considero que lo que tú tienes debería ser mío, mío.
¿Sí? Y nuevamente, pregunta, ¿esto ayuda en algo a la comunión entre unos con otros? ¿Qué dicen? No ayuda en nada, absolutamente nada, para nada. ¿Sí? Al contrario, lo que hace es fracturar relaciones. ¿Sí? Y esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso debemos de dejar de alimentar esos deseos que nos llevan a un orgullo, a una vanagloria. ¿Sí? A que mi carne sobresalga. Yo debo tomar esos componentes que Dios me da en su palabra como estos, de que no soy nada, que soy polvo, que soy nada, para entonces humillarme y poderme relacionar con otros hermanos. Vivir relaciones, hermanos, que honren al Señor. ¿No quieres vivir tú una relación con hermanos que honre al Señor? Que diga el Señor, ellos se conducen como discípulos, se conducen como hermanos. ¿Te das cuenta que realmente, o sea, plata pura, realmente lo que tenemos es eso? Si no tenemos eso, no tenemos nada. Nada más nos congregamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos relacionarnos unos con otros, ¿sí? Que nuestras relaciones sean favorecidas y bendecidas por el Señor. Dios, ¿qué hace con los soberbios? Los resiste y le da gracia a los humildes, hermanos, ¿sí? Parte de la instrucción que nosotros vimos en la enseñanza anterior fue que como primer punto se nos enseña, o sea, dentro de lo que es correcto hacer con los hermanos, fue el deber de levantar al hermano. ¿Se acuerdan? Levantar al hermano. Mira el versículo 1, por favor. Ay, no le puse tiempo. ¿Cuánto llevas ahí? ¿Cero? ¿Cuánto? ¿21? ¡Wow! Hoy pasa rápido el tiempo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué significa ese término restaurar? Pueden comentar. Eso, muy bien, exactamente. Hablamos de remendar, ¿no? Yo sé que se acuerdan varios, ¿no? Pero hablamos exactamente de ese hueso, ¿no? Es la palabra catartizo, ¿no? Y nos daba la idea, como decía hermano Raúl, de poner un hueso y volverlo a poner en su lugar, ponerlo de nuevo donde estaba, donde había sido dislocado, ¿no? O más bien, antes de que fuera dislocado, ponerlo en el lugar original, ¿no? Y eso implica varias cosas, ¿no? Dolor, ¿no? ¿Cuánto les gusta sufrir? Vea que no, cuando te quebra, nunca me he quebrado un hueso yo, pero no quiero saber qué se siente, la verdad, ¿no? Pero implica dolor, ¿no? Ahora, poner un hueso en su lugar también implica que otra cosa, valor, ¿no? Para el que está poniendo el hueso en su lugar, implica valor, ¿no? Enfrentar diferentes reacciones, porque no toda la gente se deja, así, acomódame este hueso, ¿no? No hay disposición. Implica que te enfrentes a alguien que, o sea, vas a ver reacciones, ¿no? Va a haber disposiciones diferentes, aquellos a quienes vas a ayudar. Y si bien es cierto, hermanos, que es un reto restaurar un hueso de alguien más, ¿sí? También de la misma forma, hermanos, es restaurar a alguien que ha caído en pecado, ¿sí? Pablo nos coloca en la situación en que algo que en la iglesia va a suceder sí o sí, ¿sí? Una situación en la que alguien cayó, que necesita ser restaurado, ayudado por los hermanos, ¿sí? Por eso lo que tiene que estar en tu corazón cuando algo así sucede, no es sacar a esa persona de la iglesia, ¿sí? No es apartarte de él como si tuviera lepra. Hermanos, en verdad, no nos vayamos de la carta de los Gálatas sin guardar esto en el corazón. Cuando alguien peca, hermanos, yo cuando estaba escribiendo esto, yo no sé cuántas veces he caído en esta misma falta. Les abro el corazón. Al que apedrean sea al pastor, mejor. Y de ahí agarran quién, ¿no? ¿Quién también? Pero a veces así somos. O sea, nos alejamos del hermano que peca. Y eso no está bien. ¿Sí? No está bien. ¿Sí? Dios nos va enseñando a través del tiempo, pero eso no está bien. ¿Sí? No es ayudarlo a que se hunda más en su pecado. ¿Se acuerdan? A que se hunda más en su tristeza, como vimos en Corintios. En vez de que sea restaurado, que nada, que se hunda y no lo restauras, lo dejas ahí. No, no, no. ¿Sí? Hubo un momento de ayudar al pecador, fue lo que nos mostró Pablo, ¿no? Ese deseo de que nos habla Mateo de que gane yo al hermano. ¿Sí? Nunca debe existir en el corazón un deseo de destruir a mi hermano que peca. El Señor es juez justo, ¿estamos de acuerdo? El que peca
el Señor es juez justo, yo debo dejarlo al Señor. La iglesia, ojo ahí, ¿no? Porque la iglesia tiene procesos que tiene que seguir, bíblicos, que se nos indican, como para que la iglesia esté sana, pura, limpia, ¿sí? Pero en mi corazón, ya de manera personal, nunca debe haber una actitud de destruir al hermano, jamás, ¿sí? Al contrario, debe existir en mi corazón un deseo de, hey, quiero ayudarte, quiero restaurarte, quiero estar contigo, quiero estar ahí, ¿sí? Todo lo que se pueda hacer con tal de lograrlo. Fíjate qué precioso reto, hermano, tenemos, qué privilegio ser parte de la iglesia y ayudar a otro a que sea restaurado después de una caída, ¿sí? Ayudar a alguien. Bueno, si tú y yo estamos comprometidos con esta finalidad, ¿sí? ¿Cuántos se quieren comprometer con esta finalidad? O sea, de ayudar a otros, ¿no? Yo no debo hacerlo con una actitud de castigo hacia otro. Son dos cosas diferentes. Una cosa es castigo y otra cosa es corrección, hermanos, ¿sí? O tú castigas un hueso. O sea, no castigas un hueso, lo corriges, lo corriges. Es lo que haces, ¿sí? Para que vuelva a funcionar bien, ¿sí? Que vuelva a estar de nuevo en la comunión con Dios, hermanos. Que vuelva a estar de nuevo. Yo he hablado con hermanos y hoy por hoy yo sé, antes como que digo no veo porque me duele, pero hoy yo sé cuando veo hermanos, porque lo veo en mi propia vida, pero veo cuando sé que hay hermanos que no están en comunión con Dios. Sé que hay hermanos que no están en comunión con los hermanos, ¿sí? Y lo que quieres hacer es volverlos a la comunión con Dios, es restaurar. Ese debe ser el motor, restaurar, que estén de nuevo en comunión con Dios y con los demás hermanos. Ahora, para hacer esto, hermanos, hay características que se deben cumplir para ayudar al hermano, ¿sí? El mismo texto nos lo dice. Número uno, la idea de restaurarle es la primera, ¿no? E inmediatamente nos da ciertos requisitos. Mira el versículo 1, vosotros que sois espirituales, ¿no? Los espirituales, ¿quiénes son? Los que flotan, así como yo floto en ese tapete. ¿Quiénes son los espirituales? Hay dos o tres en la iglesia. ¿Quiénes son, hermano? Los que tienen comunión con Dios, muy bien. Son guiados por el Espíritu, ¿no? Están como ese ferrocarril, ¿se acuerdan? Está vinculado en una relación siguiendo la dirección del Espíritu Santo, anda en el Espíritu Santo, es decir, en su palabra, y es guiado. Ese es un espiritual, ese es un requisito, ¿sí? Los espirituales son creyentes guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Qué más hacen? El mismo texto nos lo enseñó, manifiestan fruto. ¿No? Yo creo que vaya hilando todo, o sea, manifiesta fruto. El Espíritu Santo manifiesta en ellos fruto, ¿sí? Um, ¿Qué más? Son creyentes que el texto nos dice eh, que sí son dóciles, se dejan guiar, ¿no? Se dejan guiar. Um, pero también, hermanos, un espiritual no debe jamás tener una actitud de que, bueno, digamos, hipotéticamente, ¿no? Enfrentamos un pecado, ¿no? O hay alguien que está en pecado. Eh, Esa persona, el que no es espiritual, no debe decir, bueno, eso es para esas personas, que ellos se encarguen. No, no, no. El que no seamos espirituales es una llamada de atención, lo vimos, ¿se acuerdan? Porque si yo no estoy siendo espiritual, me está dando o me está arrojando un resultado de que no estoy caminando por donde Dios quiere, ¿sí? O sea, cuando una situación sale, yo no puedo rehusar atender esa situación bajo la excusa de que yo no soy lo suficientemente maduro y se lo dejo a alguien más. Yo debo decir, ok, todavía no sé tratar esa situación, pero ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Sí? Es una llamada de atención para procurar someternos a la voluntad del Señor, ¿sí? El creyente hace la voluntad del Padre, eso es lo que nos dice Mateo 12:50. Hace la voluntad del Padre. Bueno, el Padre quiere que andemos en el Espíritu. Eso es lo que Él quiere, ¿sí? Personas comunes como tú y yo, eso es un espiritual. Personas comunes. ¿Tú eres una persona común? Yo también. Personas comunes que somos espirituales o que somos personas que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Somos personas que confiamos que el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermanos, para restaurar a alguien más. Eso es un espiritual. Es alguien que confía que Dios le va a ayudar para restaurar a otro hermano. Confía en el poder que Él tiene, ¿sí?
También un espiritual, hermanos, confía en que Dios le ha dado lo necesario ya para ayudar a otros hermanos. ¿Sí? Y como dijimos, no estamos diciendo en ningún momento que sea fácil, que no sea doloroso, que sea incómodo. A veces yo les abro el corazón. A veces yo quisiera no tener que tratar algunas situaciones, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esto se lleva a cabo de una manera, si me permites decirlo, exitosa? Produce un carácter de justicia. ¿Se acuerdan? Produce un carácter apacible. Tú puedes disfrutar el resultado de ese hermano que fue restaurado. Tú puedes disfrutar que ahora está en comunión con Dios. Eres parte de eso. ¿Sí? Con aquellos que se dejan tratar, repito. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes creen que sea fácil nada más el resultado o los medios en cómo tratamos el asunto? Es importante, ¿no creen? Es importante. ¿Sí? En muchos casos, cuando no se tratan asuntos con amor, con ternura, con compasión o con verdad, el resultado no llega a ser eficiente. Al contrario, se torna hostil, agresivo. ¿Sí? En muchos casos se tratan asuntos con ira o con arrogancia. Yo he tratado muchos así, hermanos, y sigo peleando para no hacerlo. ¿Sí? Y todo eso lo que hace es que cuando estoy queriendo tratar eso con mi hermano, hace como una barrera, hace como una barrera. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tú y yo necesitamos es tener un corazón humilde para hacer lo que Dios quiere que se haga. De hecho, el texto nos expresa la necesidad vital de que el Espíritu Santo produzca en nosotros su fruto, como lo es la mansedumbre. Ahí lo dice el mismo texto. ¿Quién le dice? Restaurarle ustedes los iracundos. ¿Eso dice? Ustedes los que son, ¿cómo se llama? Mechita, ¿no? Como que truenan de volada. No. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Dentro de los frutos del Espíritu está la mansedumbre. Bueno, Dios dice que debemos restaurar, al hermano con espíritu de mansedumbre. Fíjate, entonces Dios nos provee las herramientas necesarias, ¿sí? Y el poder para restaurar al hermano de una manera efectiva. Dios produce todo lo que quiere que hagamos. Dios nos da la orden y nos provee lo que necesitamos para llevar a cabo eso. Así que, ¿dónde están las excusas para no restaurar a los hermanos? Si Dios me ordena, tengo que obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Y si Dios me provee lo que necesito para llevar a cabo esa orden, estoy doblemente comprometido a hacerlo. No tengo ninguna excusa para no hacerlo. ¿Sí? Un espíritu de mansedumbre, hermano, te lleva a ubicarte. ¿Sí? Te lleva a ubicarte, a considerarte a ti mismo. No sea que qué, que tú también seas qué, tentado. No sea que tú también seas tentado. O sea, un creyente, hermanos, ninguno de los que está aquí, si nosotros nos decimos creyentes, ninguno de nosotros está exento de caer en pecado. Ninguno. Ninguno de nosotros está exento de caer en pecado. De ninguna manera. ¿Sí? Estamos igualmente expuestos a incurrir en el pecado que pudo haber caído mi hermano. ¿Sí? Si yo me considero a mí mismo sabiendo que yo puedo caer también, eso va a llevar a tenerle yo misericordia a él. Va a llevarme a considerar de que yo podría también caer ahí. ¿Sí? Me va a ayudar a actuar de una manera sabia y humilde. Pero al mismo tiempo me sirve como esa alarma, ¿sí? Como esa constante alarma que me está avisando que yo soy también propenso, puedo caer ahí, ¿no? Debo estar velando, hermanos, con firmeza. ¿Sí? Si yo estoy velando, digamos, está sucediendo una situación, pero yo me encuentro velando, yo entonces me convierto en alguien firme para poder ayudar a ese hermano. Pero si yo no estoy velando, ¿cómo? Es como alguien que se está ahogando y me meto yo a ayudarle a nadar y tampoco sé nadar. Pues ¿cómo? O sea, ¿cómo? Imposible. ¿Sí? Yo entonces, cuando estoy siguiendo la instrucción bíblica, puedo entrar hombro con hombro y llevar a mi hermano a que salgamos adelante. Y esto es un gran honor y una bendición. Yo no sé cómo esté tu vida, pero en tu recorrer, ¿le has compartido a algún hermano y lo has ayudado? Por la gracia de Dios, Dios te ha usado para hacerlo volver. Es muy precioso, es muy precioso. De hecho, debería ser como algo común en nosotros, ¿eh? Pero me refiero a algún caso cuando es algo muy difícil y lo haces volver, es muy precioso, es una bendición, es un privilegio cuando Dios nos utiliza ahí, ¿sí?
Es un honor porque Dios me envía en una misión en la cual Él mismo me equipa y está conmigo, ¿no? Para ir por aquel hermano que ha pecado. De este modo, cuando yo hago eso, yo reflejo a Cristo porque Él vino a restaurarnos a nosotros, hermanos. ¿Te das cuenta? Yo estoy haciendo lo mismo que hizo Cristo en un grado, ¿no? Estoy siguiendo su ejemplo, estoy yendo a restaurar a otro. Sí. Además de levantar al hermano que ha caído en pecado, tenemos una siguiente responsabilidad y es ayudarlo. ¿Sí? Ya por gracia de Dios le ayudé a levantarse. Bueno, ahora tengo una siguiente responsabilidad, un siguiente paso. ¿Cuál es? Ayudarlo a que se mantenga en pie. Eso es bien importante. ¿Sí? Un grave error que nosotros cometemos muchas veces es pensar que porque alguien ya se arrepintió de pecado, ya él ya está libre, ya la hizo, ya no va a ser nunca más tentado. Ya estás bien, perfecto, síguele dando. Eso es un grave error, muy mal. ¿Sí? Dios espera que nosotros, ¿sí?, al mantener una relación con los hermanos, esa relación se haga permanente con otros. ¿Sí? Haz de cuenta, o sea, yo estoy en esa situación, dice, si alguno hubiere pecado, yo le ayudo por la gracia del Señor, siguiendo las características, ¿me siguen? Los lineamientos que la palabra me da. Ahora, por la gracia de Dios, Él ya está levantado, yo tengo que quedarme con Él, tengo que ayudarle a que se mantenga en pie. No únicamente para velar de que Él no vuelva en el sentido a caer, ¿sí? No nada más a checar que corrigió el camino efectivamente, sino también para que yo pueda continuar apoyándolo y alentándolo en el camino de santidad. Es decir, hey, dale para adelante, sigue buscando el Señor es santo, échale ganas, ¿qué necesitas, no? Oye, ahí te mando esa predicación, ahí te mando esa alabanza, ¿no? Cosas sencillas, vea que sí podemos o no, todos podemos aquí, hermanos, claro que sí, todos podemos, ¿sí? Ahora que ya reconoció su error, que él pueda volver a la verdad. Versículo 2 dice, perdón, los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo, ¿no? O sea, aquellos creyentes, hermanos, que están comprometidos con la obediencia a Cristo, pues lo que hacen es eso, ayudar a sus hermanos a llevar sus cargas. Ahora, sobrellevar en sus significados de la palabra, de esa palabra, no solamente habla de soportar, de tolerar, ¿no? Pues ahí te estoy sobrellevando, ¿no? Ahí te estoy tolerando, ¿no? Ahí te tolero. No está hablando nada más de eso, ¿no? Ya que, pues ni modo, aquí nos tocó, te soporto. No te preocupes, ahí te soporto. No, pues así no es lo que nos está diciendo el texto, ¿sí? Sobrellevar, más bien, habla o se refiere a llevar la carga juntos, ¿sí? Habla de llevar el peso juntos. Habla de ponerse hombro con hombro para llevar un peso, ¿sí? Habla de alguien que está llevando una dura batalla con el pecado y que juntos puedan llevar hacia adelante esa situación en la vía que Dios quiere y en la forma que Dios espera, ¿sí? Si yo tengo un entendimiento de que mi hermano no está parte de mí, por eso es que comenzamos así. Claro, si yo no tengo un entendimiento, no leo mi Biblia, no estoy atento y no me está importando, pues entonces de alguna manera yo ya me comí la creencia de que yo estoy separado, ¿sí? Pero si yo voy a mi Biblia y especialmente y leo los textos, y yo les aconsejo que empiecen a leer Efesios, hermanos, yo puedo ver cómo estamos un cuerpo, cómo somos un cuerpo, estamos constituidos. Cuando yo entiendo eso, ¿sí? Cuando yo comprendo de que mi hermano no está solo y que está batallando, yo entonces me dispongo para ayudarle, ¿sí? Su carga se convierte ya no en su carga, se convierte en nuestra carga, ¿sí? Y la idea detrás de este mandamiento, hermanos, es de que entendamos que todos tenemos cargas. Todos tenemos cargas. Dios no pretende, no, a lo mejor lo tomamos de alguna parte, pero Dios no pretende que tú y yo carguemos nuestras cargas solos. Dios no quiere eso, ¿sí? Dios no está en el diseño de Dios. Ahora voy a volver a los que ayudan, ¿no? Pero vamos a tocar un momentito leve, los que están siendo ayudados, ¿no? Porque nada más nos vamos sobre los que ayudan, pero ¿qué tal los que están siendo ayudados, ¿no? ¿Cuál es la actitud correcta que ellos necesitan tener en estas situaciones? Bueno, hay algunos que necesitan, ¿sí? O más bien intentan
como que hacerlo en sus propias fuerzas, como en señal de fortaleza, ¿no? No, yo puedo hacerlo. Yo soy muy valiente. Y sí, puede ser valiente, pero no tiene nada de cristiano. Más bien se ve como algo muy estoico, ¿sí? ¿Se acuerdan esa corriente de pensamiento que creció y se desarrolló en lo que fue llamado la imperturbabilidad? Es decir, bueno, está muy largo el tema, ¿no? Pero es decir, lo que sucede, yo no puedo controlar lo que está afuera. Yo nada más tengo que estar firme resistiendo lo que está pasando. Eso es de manera resumida. Es lo que creían los griegos, ¿no? Eso es estoicismo, no es cristianismo, ¿sí? La Biblia dice que Dios lleva que podemos poner sobre Jehová nuestras cargas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Me ayuda? ¿Sí lo tienen ahí? Sí. Salmo 55, 22. ¿Sí? Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él, ¿qué? Te sustentará. Precioso, ¿no? Qué promesa, ¿sí? No dejará caídos por siempre al justo. Jesús nos dice en Mateo 11, 28, hermanos, Él invitó a los que estaban trabajados y cansados y les dijo, los haré descansar. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es verdad. Pero muchos toman estos textos como si ya no fuera necesario acudir a otras personas porque yo puedo dejar mi carga sobre Dios. Y ojo, estamos diciendo que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí. De alguna manera como que se ve una señal de debilidad cuando yo recurro a los hermanos, ¿no? Como que yo me toque solamente en Dios y Él es... Y sí, por supuesto que sí. ¿Quién llevó nuestra carga del pecado sobre la cruz? Cristo. Cristo llevó nuestra carga en la cruz. Él nos redimió, ¿sí? Él fue cargado. ¿Se acuerdan? Dios puso, Isaías 53 nos dice que Dios puso sobre Él, Dios cargó sobre Él nuestro pecado, ¿sí? Pero enfrentamos ansiedades, temores, preocupaciones, tristezas, ¿sí? Esas podemos depositarlas sobre Dios, ¿sí o no? También, claro que sí. Primera de Pedro 5:7 nos habla de eso, ¿sí? Él tiene cuidado de nosotros. Sobre Él podemos poner nuestras cargas. Pero perdemos de vista muchas veces que la manera en la que Dios lleva nuestras cargas es utilizando otros hermanos. Perdemos de vista muy fácilmente que la forma en la que Dios muchas veces lleva nuestras cargas es por medio de otros hermanos, ¿sí? A través de nuestras relaciones unos con otros. Hay un ejemplo de esto muy precioso que nosotros vemos en la vida del apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios, ¿sí? Pregunta, ¿el apóstol Pablo se fortalecía en el Señor? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, por supuesto. Fortalecerse en el Señor, ¿no? En el poder de su fuerza, ¿no? Y aunque él era fuerte, hermanos, el apóstol Pablo no estaba exento al desánimo, no estaba exento a pasar momentos difíciles. Bueno, aquí tuvo un momento muy difícil. ¿Por qué? Él estaba turbado, estaba angustiado, estaba preocupado. ¿Por qué? Porque acababa de entregar una carta a los corintios y no sabía cuál iba a ser la reacción, o sea, la reacción de ellos ante esa carta, ¿sí? Estaba muy angustiado, pero él lo llevó a confesar, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero fíjate, pero Dios, que consuela a los humildes, fíjate cómo lo consoló. ¿Cómo le ayudó a llevar su carga? Nos consoló con la venida de Tito, ¿no? Tito. O sea, aquí no fue, Dios no cargó su carga, perdón, por medio de la oración profunda y privada que tenía el apóstol Pablo. No llevó su carga por medio de descansar en el Señor, que seguramente lo hacía el apóstol Pablo y cómo oraba, ¿no? Lo hizo por medio de otra persona, por medio de traer a Tito, ¿sí? Las noticias que trajo lo consoló. Y ustedes sigan leyendo los demás versículos, ¿sí? Las noticias no solo de él, sino de los demás hermanos, ¿sí? Por eso es que debemos dejarnos ayudar. Ahora, en el contexto que estamos tocando y en el que estamos hablando, hermanos, hablamos de cargas que son pesadas. Esta palabra, para los que anotan, que yo espero que sea todos, esta palabra es varos, con B de burro, varos, ¿no? Ahora me estoy entendiendo por qué a veces dicen dame un varo, ¿no? Allá en el interior, a lo mejor es por eso, ¿no? Porque peso es varo, ¿no? No sé, no estoy seguro. El punto es que es esta palabra, varos.
Y habla de una carga que es difícil de levantar. Es una carga difícil de levantar. Son cargas con las cuales se tiene mucho problema al llevarlos. No la puedo llevar, me sobrepasa. Nuevamente, en el contexto que estamos tratando, estamos hablando de que son cargas que tientan a un creyente a caer en el pecado que acaba de ser restaurado. ¿Me siguen? Son cargas muy pesadas que tientan al creyente que acaba de ser restaurado de un cierto pecado. ¿Sí? Cuando vemos que un hermano está siendo abrumado con una carga así, tenemos dos opciones. ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Le ayudo o no le ayudo? ¿Sí? ¿Hago algo o lo dejo hundirse en el logo? En el logo. Que se hunda en el logos, ¿no? En la palabra de Dios, pero no que se hunda en el lodo. ¿Estamos de acuerdo? Esa no es una actitud correcta. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice cómo podemos llevar esto a la práctica, cómo cargar unos las cargas de otros. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay muchas maneras en las que tú puedes ayudar a un hermano para que se mantenga en pie. ¿Estamos en ese punto? ¿Estamos de acuerdo? Mantener al hermano en pie. La oración, hermanos, la oración. ¿Sí? Si quieres, deja el versículo un momentito. ¿Sí? La oración habla de una disposición constante y permanente que yo fijo en mi mente para ayudar a mi hermano en oración, perseverar en la oración por él. Así es como yo puedo cargar las cargas de otro hermano. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos ni idea con qué cosas batalla un hermano que ha sido levantado, hermanos. ¿Sí? La oración es una metralleta, es una bazuca en eso. El orar por los hermanos cuando están pasando situaciones en las que se les hace difícil cargar un peso tan pesado. ¿Sí? Ayudarles en el poder del Señor, en la oración. Ahora, si te das cuenta, el texto dice que hay cosas que deben de existir aquí. O sea, para que yo le confiese algo a otra persona, tienen que haber por lo menos dos elementos: confianza y ¿qué más? Honestidad. ¿Sí o no? Confianza, yo no, o sea, te vas a acercar a quien más confianza le tienes, ¿no? O sea, eso es confianza. Y ahora tiene que haber una honestidad también. Para que yo vaya a otro hermano y a él le abra mi corazón y le diga que hay una grieta que se está abriendo en mi corazón y me está alejando de mi relación con Cristo. Es oye, necesito que me ayudes, ¿sí? Necesito que no me dejes en esto, dime qué hacer para recuperarme en esto. ¿Sí? Y bueno, el otro que está escuchando esta petición o que ha visto que tiene que meterse, ayudar en esta situación, es obvio que tiene que meterse porque alguien ha caído o se encuentra batallando. Le dice: claro, por supuesto voy a orar por ti, por supuesto, cuenta con ello, voy a perseverar en esta oración con una meta. ¿Cuál? La que dice Santiago, la que dice ahí, para que seáis ¿qué? Sanados, para que seáis sanados. Aquí habla de lo que es una sanidad espiritual, hermanos. ¿Sí? Habla de que sean sanos en la fe, de que puedan disfrutar otra vez esa comunión con el Señor, una relación apropiada con Él. Hermanos, el pecado nos quita el disfrute. Hermanos, yo los amo en el Señor, pero como pastor les tengo que hablar la verdad. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hermanos, yo a veces me pregunto, cuando no noto disfrute en tu vida, porque no se nota a veces, o en mi vida, yo me noto cuando he pecado. ¿Sí? Yo te invito a que te preguntes si esa falta a veces de ese gozo no es resultado del pecado no confesado a otros hermanos. ¿Sí? El pecado hace eso, el pecado entorpece, hermanos. El pecado hace que me pone una barrera, no me deja ir hacia adelante. Es ahí donde yo necesito ir con el hermano y decirle: hermano, mira, necesito contarte esto, ¿sí? Acércate a alguien espiritual, ¿estamos de acuerdo? En el mismo contexto, ¿sí? No te vas a acercar a alguien que sabes que lo va a repartir a todas partes. Pero ¿sabes qué? Necesito compartirte esto, necesito que me ayudes. Ayúdame para continuar adelante. Bueno, cuando nosotros hacemos esto, según lo que dice Gálatas 2, ¿qué cumplimos? Fíjate tu Biblia. ¿Qué le dice Gálatas 6:2? ¿Cumplimos qué cosa? La ley de Cristo. Tú puedes tener en la Biblia el texto en el que estamos y le puedes poner un separador y así siempre volver, ¿no?
Y es posible que el apóstol Pablo, cuando está hablando de esto, está vinculando la actitud de los judaizantes, ¿sí? O sea, como que está hablando hacia ellos, y yo digo, no dice que es así, pero a lo mejor de reojo estaba viendo a los judaizantes, ¿no? Porque ¿qué hacían los judaizantes? Les cargaban a los gálatas cargas bien pesadas para que cumplieran la ley. Y le dicen, no, la forma correcta de cargar cargas es cumplir, es llevar unos las cargas de otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Sí? Cumplir la ley de Cristo. Entonces, bueno, ¿y cuál es la ley de Cristo, hermanos? ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Bueno, ¿cuál es la ley de Cristo? Juan 13:34. En palabras del Señor Jesús, Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, ¿sí? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿sí? ¿Cómo? Así como Él mostró el ejemplo, así como Él se entregó, así como Él vino a restaurar, ¿sí? Así como Él se dispuso para venir por nosotros, ¿sí? Bueno, de la misma manera, hermanos, Dios nos ha permitido a que nosotros en amor ayudemos a otros a que sean restaurados y así cumplimos ¿qué? La ley de Cristo, el amor. ¿Se va entendiendo? Pero para eso, hermanos, y en amor, nos lo digo, tenemos que estar ¿qué? Cerca. Tenemos que estar cerca, pues sí. ¿Sí? Y eso nos lleva a ¿qué cosa? A bajar de nuestros peldaños. Yo aquí tengo uno, ¿no? Bajar de nuestros, porque esto es suficiente plataforma para que se le suba a uno a veces. O sea, tenemos que estar cerca y esto mismo nos lleva a nosotros a bajar de esa supuesta autoridad que podemos luego creer que tenemos. Perdón, supuesta superioridad. Superioridad. Porque sí hay una autoridad que Dios nos da, pero hay una superioridad que nosotros nos atribuimos. ¿Sí? Mira conmigo el versículo 3. Van 50, ¿eh? ¿Sí? Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, ¿qué? No siendo ¿qué? Nada. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo a sí mismo se engaña. Bueno, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar aquí? Pues directo, así es, hermanos. La implicación es que si no ayudamos a los hermanos a llevar sus cargas, o sea, así, si no llevamos a nuestros hermanos a llevar sus cargas, lo que pasa es que nos estamos creyendo mucho. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Nos creemos por encima de ellos. ¿Sí? Eso es, hermanos. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y aquí Pablo nos está trayendo una advertencia, la misma del capítulo 5. Mira de nuevo el capítulo 5, versículo 26. ¿Sí? El poder hacernos arrogantes. Pensar que yo estoy en una posición muy alta, que no peca. Yo soy casi perfecto, ¿no? Y cuando yo pienso así, entonces me empiezo a comparar con el otro. Me empiezo a comparar con la otra persona. Empiezo a pensar, ¿sí? Que como el otro ha caído, él está mal y yo entonces estoy muy bien. ¿Sí? Pensar que soy mucho mejor que él. ¿Pueden verlo? Y Pablo quiere que tengamos cuidado con ese orgullo, porque es justo donde empiezas a creerte más de lo que en verdad eres. Como el sacerdote y el levita, ¿se acuerdan? En aquella parábola del buen samaritano. No, pues yo soy sacerdote, no, yo soy levita. ¿Cómo voy a ayudar a ese que está golpeado? Que lo haga alguien más, ¿no? Yo no soy muy espiritual, ¿no? Y dejar que alguien más haga las cosas. Es un grave peligro olvidar, hermanos, quiénes realmente somos. ¿Sí? Estimarnos como más grandes, como Lucas 18. ¿Sí? Lucas 18, ¿se acuerdan aquel fariseo orando? Consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esta actitud? Mira el versículo 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Muchas historias que yo he visto a través de los años que aquellos que se han creído más superiores, ¿sí? Terminan en esos pecados de los que ellos estaban juzgando. ¿Sí? Muchas ocasiones. E incluso en ocasiones peores. ¿Sí? Así lo he visto, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. La razón por la que hacemos esto es porque nuestro corazón es engañoso, perverso.
nos hace creer que somos fuertes. O sea, yo puedo ayudar a los demás. No, vengan, yo les doy una consejería, ¿no? O vengan, yo hablo, pero yo empiezo a olvidarme que yo soy igual de propenso a pecar, a caer, ¿sí? Cuando pensamos así, que somos mejores a los demás, al que estoy tratando de ayudar, lo que hago es engañarme. Versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Y este verbo habla de confundir la mente. Habla de que yo le cuento fábulas a mi mente y me las creo. ¿Sí? Se relaciona con fantasías, aquellas fantasías que llevan a la persona al autoengaño. Alguien que piensa que es más que otros está en un pecado. Proverbios 16:6 dice que hay una lista que Dios pone acerca de las cosas que Él aborrece. El aspecto que encabeza la lista, hermanos, son los altivos. ¿Sí? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es la primera? Los ojos altivos. ¿Sí? Ayudar a alguien a salir de su pecado requiere que yo primero reconozca mi pecado. Reconozca que yo primero pueda ver la viga que está en mi ojo para entonces poderle ayudar a mi hermano a quitar la paja que tiene él. ¿Estamos de acuerdo? Palabras del Señor Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Tener un concepto más alto de mí mismo es engañarme. ¿Sí? Porque el punto, hermanos, no es siquiera que seamos algo, es que no somos nada. Ese es el punto. ¿Sí? Somos hechos del mismo polvo, o tú tienes un polvo más refinado, o fuiste, ¿no? O sea, fuiste sacado de un monte allá, del monte Ararat, o de dónde, del monte Sinaí, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Fuimos hechos del mismo polvo, hermanos, ¿no? Del mismo polvo. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Cuando vemos que nuestro hermano ha pecado, yo más bien debería de pensar, ese pude haber sido yo. Eso debería ser, ¿no? O sea, ese pude haber sido yo. ¿Sí? El texto nos lleva a hacernos un autoexamen, hermanos. ¿Sí? Un autoexamen. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Sí? Y esto vamos a dejarlo para el siguiente miércoles, porque sí, vamos a tener que continuarlo. ¿Sí? Pero hermanos, es un hábito muy horrible, muy espantoso, hermano, de veras, o sea, sencillo, el estarnos comparando con otras personas. ¿Sí? Encontrar una satisfacción al hacerlo. Cuando yo veo que el hermano peca, sientes como esa cosita dentro de ti, esa satisfacción. Es tu carne, te está hablando, te está diciendo, o sea, que te hace creer que tú eres mejor porque tú no pecaste ahí. ¿Sí? Es nuestra carne. ¿Sí? Vamos a hablarlo el siguiente miércoles, pero todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo, hermanos. Es lo que nos dice el versículo 4. O sea, todos vamos a dar cuentas. ¿Sí? Yo quiero dejarte con esto. ¿Sí? Hermanos, es un honor ayudar a los que caen. Es un honor ayudar a los hermanos porque estamos reflejando a Cristo. Estamos restaurando a los demás. ¿Sí? Pero no debemos de dejarlos ahí, ¿verdad que no? ¿Requiere qué cosa? Ayudarlos a mantenerse en pie. Ayudarlos. ¿Sí? Ayudarles con sus cargas. Implica continuar con ellos, llevarlos hombro con hombro, orando con ellos, velando, animándolos. ¿Sí? A que caminen en santidad. Mientras hago eso, yo echo mano de la ayuda de Dios, amén. El Espíritu Santo que Él me ha dado, su Espíritu Santo, es su Espíritu Santo el que me ayuda a restaurar a los demás en mansedumbre. Pero al mismo tiempo tengo que cuidar qué cosa, que no me enorgullezca, ¿sí? Que no deje de considerarme a mí mismo como otro hombre débil, necesitado. Hermanos, quédate con esto, somos pecadores tratando de ayudar a otros pecadores. Eso es. Pecadores tratando de ayudar a otros pecadores. Eso me debe de llevar a una actitud a probar cómo está mi corazón, cómo estoy, si estoy siendo orgulloso, insensible o qué. ¿Sí? Cuando yo me examino y me pruebo, hermano, y salgo aprobado, como vamos a ver el siguiente miércoles, ¿sí? Yo entonces puedo ayudar a mi hermano, puedo ir por él. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película, la tradujeron como hasta el último hombre. ¿Cuántos la vieron? Sí, la de guerra, la de soldados, ¿no? Es como esto mismo, hermanos, ¿sí?
Es de la misma manera en que la que un soldado entra en el campo de batalla y ve al que está herido y lo levanta y lo pone sobre su hombro y le dice: hey, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te llevo, yo voy a tu lado. ¿Sí? Cuando tú y yo hacemos eso, estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Sí? Yo no necesito una ley externa que me regule. ¿Sí? Tengo a Cristo. El amor de Cristo, como decíamos al principio, ha sido derramado en mi vida. ¿Sí? Amar a otros, ¿sí?, como Cristo nos amó, es cumplir la ley, como dice Gálatas 5:14. Y para esto, hermanos, necesitamos sostener a otros. Martín Lutero dijo: los cristianos deben tener hombros fuertes y huesos sólidos, lo suficientemente robustos como para llevar cargas pesadas. Pero tú volteas hacia ti mismo y te ves muy fuerte. Yo no me veo fuerte. Te ves débil, frágil, flacucho. No, o sea, no puedes. Pero ¿a quién le puedes pedir ayuda? A Dios, a su poder, a su gracia. ¿Sí? Mirar a Cristo y ver la debilidad que tenemos. Pedir su ayuda para restaurar a los hermanos con su Espíritu Santo, con su poder, con su amor. Hermanos, el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del amor. Y el amor todo lo puede, porque el amor es de Dios. Es de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción, Señor. Es un texto de mucha instrucción, Señor, para mi vida. Yo personalmente te doy muchas gracias con mis hermanos, Señor. Am, Sabemos, Señor, que nos estás llevando nos estás entrenando y preparando para poder trabajar en situaciones, Señor. Nosotros no entendemos lo que viene adelante y lo que está adelante, Señor, pero tú sí, Señor. Y tú siempre nos estás equipando, siempre estás obrando en nuestros corazones. Ayúdanos a darte respuestas y a meditar en la palabra, Señor, y escuchar lo que nos estás hablando como iglesia. Muchas gracias, Dios, por tu gran amor y por tu gracia y porque nos permites ahora, pues, ser partícipes, Señor, en la restauración de los hermanos. Pero al mismo tiempo considerarnos a nosotros, Señor, en humildad, para que siempre tú recibas la gloria y el que se gloríe en ti, Señor. Siempre. Te damos muchas gracias. Por favor, lleva con bien a los hermanos. Guárdale, Señor. Guarda a cada persona aquí, Señor, y que tu palabra produzca, Señor, lo que tú quieres. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén, Señor. Amén. Bien, estamos despedidos, hermanos. Que Dios los bendiga. Tengan una bonita noche. Mediten en lo que leímos y nos vemos el domingo si Dios quiere. Gracias.